Bienvenidos a la sesión número 6, unidad 3, proceso metodológico del diseño del mueble. En esta ocasión vamos a estar viendo las utilidades que tienen los muebles de oficina y sobre todo cómo podemos nosotros alcanzar el diseño, cuál es el procedimiento que se debe de tomar en cuenta para que lo podamos lograr. Por acá tenemos en la presentación cada uno de los términos más utilizados con respecto a las etapas del diseño. Vamos a estar viendo un caso específico de cómo se hizo o se montó un apartamento en un garaje. También vamos a estar viendo un catálogo sobre los diferentes tipos de muebles. Hablando del diseño del mueble, tenemos que la planificación en este proceso nos lleva a tres aspectos principales. Desde la concepción, que es lo que soñamos como diseñadores de interiores, como arquitectos y especialistas en este campo. El segundo aspecto es el diseño, como tal, el proceso creativo que nos va a llevar a conseguir que este mueble que podamos estar diseñando, aunque no es una tarea fácil, es una de las labores más complicadas que existen. De hecho, poder llevar al desarrollo, que es nuestro tercer aspecto del procedimiento del mueble. Es importante recalcar aquí que así como nosotros, hay mucha gente que está pensando en los detalles que van a tener los diferentes tipos de muebles y cómo van a ser decorados, cómo van a ser constituidos. Imaginémonos que todos los estilos que puedan determinarse o haber tienen gusto y se ponen mediante un conjunto de líneas, mediante presentaciones que hacen los diferentes diseñadores. Entonces, nosotros vamos a concluir que la planificación del proceso nos lleva desde el sueño, diseño, hasta su desarrollo. Respecto a lo que tenemos en pantalla, nosotros vamos a ver acá un espacio específico que es el comedor y un área para descanso. Si vemos en la imagen, hay una persona, la mano de una persona que está dibujando un mueble, que está tomando una acción. Y aquí hay una frase que me gustó mucho y más que una frase es el concepto que debería de tener nuestro procedimiento creativo. Y veamos lo que dice. Una vez que tenemos el diseño, existen 3 puntos básicos que debemos de tener en cuenta para que el mueble funcione, sea durable y sea seguro. Son los 3 aspectos principales para diseñar un mueble. Entonces, la próxima vez que nosotros vayamos a diseñarlo, necesitamos tomar en cuenta estos puntos que son básicos. Ahora, si nosotros vemos la silla, la cual está diseñando la persona que aparece en pantalla, con respecto a lo que fue logrado o fabricado en el otro extremo, que tenemos a un comedor, un espacio definido, un espacio exclusivo. Entonces, vamos a determinar que hay diferentes variables. Se cree que desde la concepción hasta su ambientación. Es interesante que abajo del mueble hay una alfombra, eso es parte de la ambientación, pero arriba, que es en la zona principal del comedor o de los muebles, es donde hay diferentes elementos y hay una plataforma. Esta plataforma es de vidrio. Entonces, constituir el mueble va desde la altura, y ustedes lo han podido observar, hasta los detalles o el tipo de tela que va a tener. Cuando hablamos nosotros de cuáles son los materiales más recomendables, más empleados o que se están utilizando en este campo del diseño del mueble, es porque tenemos que definir la madera. Aquí aparece un esquema. La madera es cálida y el metal es frío. Son los materiales más comunes que podemos determinar en el diseño del mueble. Ahora veamos, la madera es cálida y tiene vida. Se adapta a nuestro ritmo de vida, porque hay diferentes tipos de madera, pero podemos darle la forma que queramos.
La madera tiene esa opción adaptable, flexible en su constitución. El metal, por lo contrario, es frío y debe de tratarse con mucho cuidado, ya que se pueden causar daños irreparables. Es decir, que se puede hacer una hendidura o puede ser de que se pantee dependiendo de la manipulación que vaya a tener este material. Las necesidades, por otro lado, y para finalizar esta parte de los conceptos, es una de las ramas específicas del diseño del mueble. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo básico. La mesa, el comedor o buró, como mirábamos en el ejemplo, las imágenes, tienen en un espacio que pasar por todo un proceso creativo. No es porque solamente como diseñadores se nos ocurrió incluir este tipo de muebles en un espacio para rellenar, sino de que tiene todo un sentido lógico. Desde imaginarlo, dibujarlo, la parte de la concepción, la formación, hasta llegar a la fabricación, que es donde se talla, se pinta o se barniza. Bien, en esta parte nosotros tenemos como conclusión de que necesitamos valorar los tres aspectos principales: sueño, diseño y desarrollo. Y para eso necesitamos evaluar, además, o incluir la funcionalidad, la durabilidad y la seguridad. Voy a estar compartiendo otro recurso, por aquí lo tenemos, y les hablaba acerca de una lectura de un caso específico. Y aquí la tenemos en pantalla. Este caso se trata de un apartamento que se construyó en un garaje. Como lo podemos visualizar, este caso es un proyecto que fue transformado en una vivienda, ahora de forma de tamaños pequeños. Así que, primero que nada, se tiene que saber qué tipo de espacio es el que consideramos para construir un determinado mueble e incluirlo en esa forma. En este caso, nosotros tenemos que estar ocupados por una pareja. Acá voy a ir señalando parte de la lectura, una pareja joven sin hijos, es a la que se le está diseñando. Aquí nosotros diseñamos, para quién nosotros estamos enfocando nuestro diseño. Es necesario conocer al usuario, no solamente como una costumbre o un requisito para llenar un formulario de que hay un usuario determinado, sino porque hay escalas definidas, y aquí lo indica. La escala luminosa proveniente de una abertura al frente de la vivienda se compensa a partir del desarrollo de un volumen. Hay muchos volúmenes organizativos en los espacios que son cerrados. Hay otros que son sin cerrar. En este caso tenemos espacios sin cerrar, es decir, que son un concepto abierto. Y hay muros equipados, diseñados como volumen troquelado, construido en madera, denotando un carácter aglutinador que genera un espacio multidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener muebles en la mayoría de estos componentes, muebles que representen acciones modulares, que se puedan utilizar de diferentes formas, ampliar o de alguna manera tener muebles que sean multifuncionales, de varias direcciones o de varias ocupaciones. La posición del prisma en el espacio quedó condicionada por la existencia de sus pilares. Bueno, para fijar un espacio, por muy limitado que sea, por muy pequeño, es necesario de que se fije con pilares. Y para eso hay algunos muebles que son integrados dentro de los pilares. Y puede ser de que queden ocultos. En este caso dice, por la existencia de unos pilares que se ocultaron con el mueble. Nos está contando, nos está narrando este caso, de tal manera que se consiguió un ambiente diáfano o despojado. ¿Qué quiere decir eso? De que puede ser utilizado de múltiples maneras. Cuando nosotros nos referimos a conseguir un ambiente que sea multifuncional,
quiere decir de que nos tiene que englobar características específicas, características arquitectónicas. En este caso, el equipamiento sirve de múltiples funciones y es presentado en los diferentes ambientes. Es decir, que se extiende. En otras palabras, tenemos muebles específicos para toda una pared, integrándolo a las paredes no independientes, sino de forma multidireccional, como nos está indicando la lectura. Ahora, cuando nosotros hablamos de un concepto, cuando hablamos de estilos, vamos a determinar aspectos o valores que hay que considerar. Por ejemplo, en el caso del ambiente diáfano, que nos está indicando la lectura, es decir, que tiene que dejar pasar, esa palabra significa dejar pasar la luz y todo lo que conlleva a que en su totalidad se puede expresar a través de la transparencia. Entonces, quiere decir que el área de los vanos tiene que quedar abierta para que pueda proyectar la luz a través de los muebles, inclusive. Vamos a seguir viendo aquí algunas imágenes acerca de lo que se logró en este caso. Y esto que es parte del concepto que se siguió, por ejemplo, acá tenemos la zona de dormir, en la parte izquierda, la cocina, estar, además tenemos toda un área que es de mueble y se diferencia por medio de los colores para definir las zonas. El espacio multifuncional o multidireccional del mueble es el que generaliza en esta zonificación. Entonces, tenemos múltiples posibilidades en el recorrido del mueble. Pero si se fijan entonces, es un mueble que está integrado a lo largo de todo el conjunto de ambientes. Y puede utilizarse desde la zona estar hasta la zona de privada, inclusive la zona de servicio, porque nos menciona la cocina. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos, esto es una ubicación, en este caso que surgió en Madrid. El área total es de 55 metros cuadrados y en el año del proyecto en el que se direccionó este caso fue en 2005, ¿ok? Por un grupo de arquitectos. Si aquí hasta este momento hay algún comentario o pregunta, entonces pueden estarlo escribiendo en la sala chat si así lo prefieren. O abrir micrófono. Bienvenida Rosita. Voy a dejar de compartir pantalla, voy a estar compartiendo otro recurso que tengo por acá. Y en este caso vamos a ver el proceso siempre de la creación del mueble, pero a través de diferentes aspectos. Entonces, aquí tenemos el aspecto de la oficina. Y estoy compartiendo la pantalla. Perfecto. Entonces, aquí tenemos la selección de espacios de reunión. Cuando tenemos nosotros espacios de reuniones, se surge el diseño y la innovación unida en un producto específico. La selección de espacios de reuniones nos van a generar un diferente tipo de objetivos que se requieren alcanzar. En esta semana que pasó, yo estuve compartiendo en un programa televisivo acerca de los coworking. Este es un tema muy mencionado por los emprendedores. Hoy en día se está utilizando este término de las oficinas o espacios de reuniones, espacios abiertos en los que se puedan compartir desde la comodidad de una casa hasta un edificio. Hay quienes alquilan en conjunto los servicios para poder conseguir un lugar donde promover su producto o su servicio. Ahora, es necesario saber que el coworking es un espacio de oficina o de estudio compartido. Entonces, cuando nosotros tenemos oficinas compartidas, vamos a promover diferentes valores. Uno de ellos, por ejemplo acá, que se ve en pantalla,
son los diferentes tipos de elementos. Para los coworking hay una sala de reunión y esta podría ser un ejemplo claro que tiene una mesa trapezoidal, mencionando algunas de sus características, y esta es con una estructura pulida, constituida de esta forma, disponible en diferentes formatos, rectangulares, redondos, cocteleros, de tonel, cuadrado, trapezoidal. Cuando nos referimos al coctelero, son generalmente algunas piezas altas, que puede ser para una especie de comunicación específica, que pueda estar constituida en el lugar. Ahora, la madera es un indicador de los materiales más populares dentro de estas zonas o mercados de comercio. Por otro lado, cuando hablamos de las mesas que son específicas para reuniones extendidas, es decir, que vayan a durar por muchas horas, es necesario considerar estructuras pulidas, pero que tengan en algunos casos cristales transparentes. Puede ser que sea retropintado o puede ser un tipo de madera de canto sólido. Ahora, es necesario excluir las puntas de los muebles para prevenir que alguien se tropiece o que se pueda golpear indirectamente una vez que esté transicionando por el lugar. Ahora, para cuando tenemos espacios definidos según los metros cuadrados a disposición, nosotros necesitamos evaluar y considerar qué cantidad de espacio necesitamos, para cuántas personas va a ser diseñado ese lugar. Una de las preguntas que yo siempre me hago para diseñar un mueble, diseñar un proyecto específico, es la cantidad de personas que van a estar permanentemente, cuál es su permanencia en el lugar, cuál es su transición, cada cuánto va a estar la persona en ese lugar. Debemos de hacernos una serie de preguntas y si ustedes pueden estarme dejando aquí qué tipo de preguntas en la sala chat, qué tipo de preguntas ustedes harían con respecto a este tipo de espacio. ¿Qué necesitamos saber para diseñar un espacio de oficina? Específicamente para diseñar la cantidad de los muebles. ¿Qué preguntas le harían ustedes al usuario, al cliente o a la persona a quien se le va a diseñar? Algo que yo compartía en estos días a través de las redes sociales es el tipo de paleta de colores que se están empleando en estos espacios de oficina. Y una de ellas son amarillos, azules, morados, está también el marrón o plateado, en algunos casos dependiendo de los colores análogos o complementarios, dependiendo de la técnica que nosotros vayamos a utilizar. Así que es necesario considerar para estos espacios de reuniones, pueden ser a través de los colores, representar una funcionalidad específica. Por ejemplo, acá no está todo lleno de sillas, a diferencia de la imagen anterior. Hay solamente unas sillas exclusivas y una gran mesa. ¿Qué nos puede representar eso? Por acá estoy viendo sus mensajes en la sala chat. Dice iluminación, ventilación, son algunas de las preguntas que se pueden hacer en torno a este tema. Por ejemplo, en esta área, ¿cuánta iluminación va a surgir a través de los colores que podemos tener? Si tenemos unos colores como el amarillo por sí solo tiene un pigmento que llama la atención, que ilumina el espacio. Y en este caso nosotros lo tenemos aplicado sobre la mesa central. Se puede decir que es un punto focal. Entonces son algunas de las normativas que se tienden a considerar. La ventilación. Permiso, profe. Dígame, ¿verdad? Creo yo que para poder diseñar un mueble tenés que ver primero las necesidades del cliente. Por ejemplo, si va a estar con su computadora. Por ejemplo, nosotros los arquitectos estamos con computadora, estamos con plano, necesitamos un área amplia como una iluminación y necesitamos, creo yo, en las oficinas siempre se utiliza los aire acondicionado, pero creo yo que también tenemos que ver que
la posición del mueble que vamos a poner, o sea, la posición de la mesa, para que estemos en una temperatura no tan helada ni tan calurosa, o sea, que sea temperatura ambiente para poder trabajar bien. Creo que por eso le puse iluminación y ventilación. Perfectísimo. Muchas gracias, Ana Sofía, por su comentario. De igual manera, los que deseen pueden continuar así interviniendo para que compartamos entre todos. Me parece genialísimo el comentario que acaba de hacer Ana Sofía, porque el aire acondicionado o el sistema de ASHRAE, es decir, todos los aparatos electrónicos que podamos tener en estos ambientes, van a ser determinantes para mantener una confortabilidad, no solamente a través de los colores, como tenemos en esta área de reuniones modulares, sino también en las diferentes superficies donde vayamos transicionando. Cada uno de estos espacios o zonas administrativas nos van a dar una determinación. El diseño del mueble que se debe de considerar para estos espacios, además de lo que hablamos, el clima, la ventilación, la iluminación, los puntos de luz, es considerable la manera como lo vayamos a hacer. Los puntos de luz en este aspecto, ¿cuáles son los más selectivos y que son combinados con los muebles? Por ejemplo, los flexos, las lámparas colgantes, lámparas de escritorio le llaman a algunas personas, pero siempre vienen siendo, si son de pantalla, de línea fija, o si son movibles, como es el caso del flexo, que se pueden ajustar según donde esté la disposición de nuestro lugar de trabajo. Ahora, la disposición de los diversos modelos que hay, porque hay diferentes tipos de formas que nosotros podemos definir. Y hablando de ventilación, aquí tenemos una imagen, y hablando de disposición también de los lugares. Por ejemplo, acá no tenemos sillas que estén hacia un extremo del otro, sino que tenemos iconos reconocidos de diseño industrial, es decir, todo lo que es a partir del estilo, todo lo que nosotros podamos englobar o determinar a través de la forma, a través de los colores, a través de los materiales, es que vamos a darle un significado a nuestros diferentes tipos de diseño. Ahora, dentro de las colecciones, creo que uno de los objetivos de esta clase, creo enfáticamente, afirmativamente, que va a ser poder mantener un catálogo para que nosotros sepamos cuáles son las colecciones, qué tipo de materiales, cuáles son las tendencias que necesitamos considerar. Constantemente estamos en un mundo cambiante, donde hoy puede ser la etapa Japandi, la tendencia Japandi, cuando mañana puede ser de tipo de otoño, todo lo opuesto. Esta tendencia Japandi sobre los muebles es un tipo de textura más de fieltros, más de crochet, más de utilizar estos tipos de apariencias o, digamos así, algún tipo de texturas que puedan ser representativas del poliéster. Entonces, tienden a ser un poco más absorbentes en el medio en el cual es posicionado o instalado el mueble. Entonces, dependiendo de cada tendencia, nosotros vamos a tener un tipo de actitud, elegancias, vamos a tener estilos contemporáneos, vamos a llegar a tener diferentes objetivos logrados. Aquí, por ejemplo, a diferencia de la anterior imagen, aquí tenemos una colección que se destaca por, miren, me encantó estos términos, por diseño, distinción y refinamiento. Diseño, distinción y refinamiento. Aquí está la imagen, un poquito para arriba. Entonces, ¿a través de qué elementos se puede
representar esos tres tipos de vocabulario o de actitud a través del aluminio, claramente. O estilísticamente hablando, puede ser por medio del material, si es transparente, si es combinado, o si es un tipo de madera sólida. Para ir avanzando en toda esta parte visual, porque hay bastantes recursos, hablando de los sistemas de comunicación de las oficinas. Entonces, existe un gran número de ejemplares donde nosotros podemos ver instalado o podemos apreciar cómo tienen que estar constituidas las salas de reuniones. Entonces, por ejemplo, acá hay una característica que me llama la atención, que dice, la mesa de reuniones con tótems centrales para subida de cableado disponible en multitud de medidas. Es decir, hay tipos de cableado que a veces tenemos en las oficinas y que esos son los llamados intrusos. Son aquellos factores que dañan nuestros productos. Tener expuestos los cables y no diseñar para ellos nos van a exponer el diseño. Por eso debemos de pensar en todos los elementos. No es como que, bueno, yo le cumplí al cliente, aquí está mi diseño, que él vea cómo resuelve la parte operativa. La verdad es que nosotros como diseñadores de muebles o arquitectos que somos, diseñadores de interiores o diseñadores arquitectónicos, realmente que incluye todo en un solo paquete, es necesario que lo podamos ver de esta forma, que veamos la parte modular, pero también la parte operativa, más allá del diseño. Ahora, les hago la pregunta, con respecto a esta imagen que tenemos en pantalla, y con esto ya voy a ir cerrando este tiempo de catálogos y de algunas muestras de los espacios administrativos. La pregunta sería, para modular un espacio de oficina, ¿qué se necesita tener en cuenta? Por ejemplo, aquí tenemos un espacio modular. Aquí tenemos un espacio modular. En este espacio tenemos varias posibilidades. Una de ellas es poder extender los lugares de los participantes o las personas que van a estar integrando la reunión. Otro de ellos, parte del diseño modular, es poder identificar el tipo de material que va a tener instalado. Ahora, la pregunta nuevamente, a través del diseño modular, ¿qué más necesitamos considerar o tener en cuenta para diseñar los diferentes productos o muebles? Voy a ir pasando mientras ustedes redactan algún tipo de comentario en torno a este tema en la sala chat. Este era solo un ejemplo del área modular. Por acá vamos a ver otros que sintetizan la pregunta. ¿Cuál es el diseño modular? ¿Cuáles son los factores determinantes que debe de tener? Entonces, aquí van pasando algún tipo de encimeras, pueden haber bases formadas, estructuras de aluminio. ¿Qué más? Hablando en términos de diseño, ¿qué necesitamos considerar? Por ejemplo, aquí me voy a detener un poquito porque es donde está la escala humana, está prevaleciendo. Entonces, aquí tenemos ya el espacio habitado. Ok, una vez que ya fue diseñado este espacio modular, entonces ahora, una vez estando operativo, ¿cómo lo podemos describir? Ok, aquí tenemos un indicio, dice, vean qué interesante, en esta parte del párrafo lo puedo subrayar, aquí le subrayé. Tenemos tres valores, el módulo estructural de metal, es decir, los materiales, se traduce así,
Luego dice el escritorio, la mesa de reunión. Y por último, los accesorios. En este caso incluye las pantallas comunicadoras, los televisores o las pantallas de data show. Pueden haber equipos específicos computarizados, digitalizados. Ahora, si la parte modular tiene que ver con un diseño estructural, ¿cuáles tipos de estructuras se requieren para ese espacio? Voy a ir pasando las otras imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, familias de muebles altos en ambientes distendidos. Aquí tenemos ya otros lugares, los sofás integrales. Ahí tienen, le llaman también bancas integradas, que generalmente están puestos sobre algún tipo de ventanas, cristales o ventanales. Pero en este caso son sofás integrales. Integralmente realizados con diferentes tipos de patentado o digamos marcas que lo comercializan, que ya lo tienen registrado como un diseño. Perfecto. Entonces, por acá tenemos el catálogo. Ustedes lo pueden descargar de la plataforma virtual. Y aquí ya se va directamente, ya la última parte, ustedes lo pueden ver puntualmente. Pero aquí lo que podemos ver es el tipo de silla. Las sillas que predominan en estos espacios, que son determinantes. Son diseños diferentes, singularmente hablando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos, ya para resumir, cómo resumimos nosotros estos tipos de espacios? Vamos a dejar de compartir pantalla para que podamos compartir conocimiento. ¿Ok? ¿Cómo definimos el espacio modular en las oficinas? Veíamos bastantes conceptos. Veíamos varias definiciones y características de los muebles, pero entonces al final de cuentas, ¿qué hacemos con el proceso de creación del mueble? ¿Cómo es el procedimiento que debemos de seguir? Y ahí vamos a ir finalizando nuestra clase del día de hoy con esta pregunta. Bien. Vamos a ir solamente haciendo un repaso de lo que vimos hoy con respecto a los valores enunciados. Una vez que nosotros hemos diseñado un mueble, realizar un mueble es algo normal, pero existen tres puntos básicos: la funcionalidad, la durabilidad y la seguridad. Son tres aspectos que siempre vamos a tener en mente, a mantenerlo en alto en la medida de lo posible para nuestro diseño. Entonces voy a dejar de grabar nuestra llamada, pero vamos a seguir compartiendo por este medio. Si quieren abrir micrófono o quieren intervenir en la sala chat.